creemos que en este momento es inviable la situación que tiene la sanidad en España en líneas generales. Inviable. Hola, ¿qué tal? Lo acaban de escuchar. Inviable, no se puede decir más claro. Es lo que piensa el presidente del Consejo Oficial de Médicos de Castilla y León. Se lo ha trasladado esta semana a los políticos aquí en las Cortes. Enseguida escuchamos sus respuestas, pero antes, titulares. La comisión que investigaba la desaparición de las 6 cajas de ahorro de la comunidad se cierra sin conclusiones. Los partidos tenían que consensuarlas, pero no han llegado a ningún acuerdo. Y todo después de más de 13 meses de reuniones y escuchar a 60 comparecientes. Conoceremos la opinión sobre este asunto del futuro presidente del Consejo de Cuentas y con él, con Mario Amilibia, haremos balance de sus 11 años al frente de otra institución propia, el Consultivo. Hemos viajado hasta León para entrevistarle. Y les enseñaremos la nueva exposición que pueden ver en las Cortes, Memorias de Fuego, del poeta y pintor Adolfo Alonso Ares. Criaturas fantásticas cobran vida en los dibujos trazados con el carbón del Bierzo, un alegato pictórico al pueblo leonés. Lo que se hacía en nuestra caja, no hablo de las otras que también serían similares, era políticamente lo que decidían ambos partidos. Ni, por supuesto, los partidos políticos que propusieron en su día a esos candidatos daban instrucciones a esos candidatos acerca de lo que tenían que hacer. Eran independientes, eran responsables y por eso también algunos de ellos han tenido que asumir esa responsabilidad y también algunos de ellos han tenido que dar explicaciones ante la justicia. PSOE, CECALE, comisiones, UGT, Izquierda Unida, la prensa regional, todas ellas chocaron con sus estructuras provinciales. Esta es la realidad. Y, por lo tanto, un proyecto que era un proyecto de comunidad, pues pesó mucho más la realidad provincial y acabó como acabó. Son solo 3 de las 60 personas que han comparecido en la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro. En esa comisión se han analizado cientos de documentos. Han sido más de 13 meses de trabajo para aclarar lo que ocurrió con esas 6 cajas de ahorro de la comunidad. Pero esa comisión se cierra sin conclusiones. Los grupos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. La comisión que durante 1 año y medio ha investigado la gestión que acabó con la desaparición de las 6 cajas de ahorro se cierra sin conclusiones. Los grupos mantenían esta última reunión para, en teoría, consensuar un dictamen, pero no era posible. El PP hacía valer su mayoría para rechazar las propuestas del resto y tampoco conseguía apoyos para las suyas. Es que sencillamente discrepamos. No es tan difícil, esto es un parlamento. Eso no quiere decir que no se ha hecho un trabajo muy serio, se ha hecho un trabajo realmente serio. Pero este final de la comisión demuestra, según Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, que la intención del PP ha sido torpedear sus trabajos desde el principio y que el PSOE lo ha consentido porque ambos partidos se sentaban en los consejos de administración de las extintas cajas. Creo que en esta comisión está claro que PP y PSOE iban por un lado y que el resto íbamos por otro. Que PP y PSOE, al ser partícipes y al ser coadyuvantes en esa desaparición de las cajas, querían protegerse unos a otros. El PSOE niega cualquier pacto con el PP y asegura que ha hecho autocrítica. Sí, efectivamente. Hubo errores de los consejeros de todo signo político, incluidos también los del Partido Socialista. Eso lo decimos en nuestras conclusiones. Pero lo cierto es que la pinza de PP y PSOE impedía que una propuesta de mínimos a iniciativa de Podemos y apoyada por Izquierda Unida y Ciudadanos permitiera culminar los trabajos con un debate en el Pleno. Debate en el que dar más trascendencia a la documentación y a las explicaciones que durante estos meses han ofrecido 57 comparecientes, entre ellos los responsables de las propias cajas, el presidente de la Junta o el entonces líder de la oposición, Óscar López. En el Senado de Estados Unidos. Las comisiones de investigación parlamentarias son finalmente los partidos investigados los que hacen la investigación. Por lo tanto, es evidente que si no se puede ser juez y parte, muchísimo menos se puede ser culpable y juez. De esta forma, la comisión muere y sin atar cabos. El PP sostiene que falló el Banco de España y que el remate fue la crisis. Las cajas fueron víctimas de la crisis, pero sobre todo fueron víctimas de una plaga de garrapatas. La oposición subraya que se tomaron malas decisiones por gestores de bajo nivel y que la Junta no puede eludir sus responsabilidades.
Al no haber dictamen ni de unas ni de otras conclusiones, quedará constancia en el boletín de las Cortes. Si se mantiene viva la vía judicial, Izquierda Unida impulsa 3 procesos sobre Caja España y Caja Segovia. En breve se iniciará el juicio por las prejubilaciones de los directivos de esta última entidad. No lo sé porque ya me había ido. Y en la Audiencia Nacional prosigue el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en la que se integraron las cajas de Ávila y Segovia. Vamos a proceder a continuar con la declaración del señor Rato. Pues sobre esa falta de entendimiento entre los grupos políticos queremos preguntarle hoy al que será dentro de aproximadamente unos 15 días el presidente del Consejo de Cuentas, una de las 3 instituciones propias de la comunidad. Mario Amilibia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. ¿Qué le parece que después de tantos meses de trabajo, de haber escuchado a tanta gente, de tantas comparecencias, los grupos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en 1, 2, 3... Bueno, yo 4 creo que conclusiones? Ese era el objetivo, ¿no?, de la comisión. Puede parecer desde el punto de vista de los ciudadanos una pérdida de tiempo, ¿no? Pero yo creo que el trabajo de una comisión de investigación se lleva a cabo. Hay muchas comparecencias, la luz sale a veces de la oscuridad, como natural. Y yo creo que los trabajos de las comisiones de investigación se llevan a cabo, yo creo, con mucha seriedad. Luego, las conclusiones. Hombre, es muy difícil cuando hay fuerzas políticas, casi me atrevería a decir con carácter general, que a priori tienen determinadas las conclusiones, que haya algún acuerdo sobre ellas, ¿no? Yo creo que alguien ya pide en muchas ocasiones una comisión de investigación con el objetivo concreto de demostrar esto. Y si esto no es como uno a priori pensaba que iba a ser, pues esa comisión de investigación no sirve. Las conclusiones no son tan importantes, sí lo es, a mi juicio, el trabajo desarrollado. Quizá también es la conclusión, ¿no?, de que haya tantas fuerzas políticas representadas Claro. en el Parlamento. Se habla de lo positivo de esto, de que ya no exista el bipartidismo, pero claro, cuando hay que ponerse de acuerdo todo se complica. Bueno, que no exista el bipartidismo no es positivo en sí mismo, yo no creo, yo creo en la pluralidad. Es decir, puede ser positivo que exista el bipartidismo, puede ser negativo. Es decir, las fuerzas políticas son expresión del pluralismo político. Lo que hay que respetar es el pluralismo. Ahora, las fuerzas políticas son expresión del sentir del pueblo de Castilla y León, que ha querido que haya más fuerzas políticas que hace, por ejemplo, la legislatura anterior, y por lo tanto eso es positivo porque es expresión democrática de lo que delimita una realidad. Claro, es cierto, como bien señalas, que cuando hay 4 fuerzas políticas que además discrepan abiertamente sobre ellas, es muy difícil que alcancen conclusiones. Yo creo que las conclusiones deberían ser más desde el punto de vista de recomendaciones de gestión para el futuro y no tanto en entrar en arrojarse los ladrillos a la cabeza unos y otros. Usted ha dicho que instituciones como la que ha estado presidiendo más de 11 años, el Consultivo, y la que va a presidir ahora el Consejo de Cuentas, mejoran la calidad democrática. ¿Qué le parece entonces ese acuerdo, futuro acuerdo, posible acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox en Andalucía, que quieren terminar con el Consultivo allí, en Andalucía? Desde el punto de vista de la función, no se puede suprimir ninguna institución de estas características. Pero sí que se ha planteado en un momento determinado, ¿no? Sí, ¿Ahora? se ha planteado, y de hecho se ha planteado en Castilla y León, y 4 años después todos los grupos políticos han manifestado que estaban de acuerdo en la existencia. Pero quiero decir, estoy refiriendo al asunto de Andalucía, es decir, yo creo que más bien que puede haber una reforma orgánica del órgano, que el Consejo Consultivo de Andalucía, pues por ejemplo, su pleno tiene 17 miembros. Nosotros en Castilla y León tenemos un Consejo Consultivo con 3 miembros. Andalucía tiene 17 miembros en un momento dado. Más que de las funciones, si se quieren modificar, tienen que desaparecer. Y ese debate de desaparecer o no desaparecer, desde que empezó la famosa Cora hasta aquí, tiene un resultado que es 17 consejos consultivos y comisiones jurídicas asesoras en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el Estado autonómico, que es un Estado descentralizado, no solamente ha generado una descentralización política, administrativa, es también una descentralización jurídica. Las comunidades autónomas elaboran normas con rango de ley que tienen en el ámbito de su comunidad autónoma la misma fuerza que una ley del Estado. Hay nuevos ordenamientos jurídicos. Voy a poner un ejemplo, que un supuesto de una responsabilidad patrimonial sanitaria de la provincia de Segovia se tuviera que ir al Consejo de Estado de Madrid, sea una pérdida de garantía, o que una caída en el ámbito urbano en la ciudad de Benavente tuviera que irse a Madrid. Es decir, en esa línea, eso es lo que señalo, que yo creo que es un debate, a mi juicio, un poco excesivo y renuente en el sentido de que no se rectifica sobre, ¿no? Y otra reflexión más. Instituciones propias, da igual que hablemos del Consejo Económico y Social, del Consejo de Cuentas, del Consejo Consultivo, del Procurador Común,
con un coste las 4 que alcanzan el 0,02% del producto, del presupuesto de Castilla y León, pues me parece sinceramente que es una inversión más que rentable. Pero hay quien dirá que, claro, sus decisiones no son vinculantes, ¿no? Por ejemplo, este debate se ha trasladado a las Cortes en cuanto a las decisiones del procurador del Común. Había un grupo político que pedía que fueran vinculantes, el resto ha dicho que no, ¿no? Claro, pero por eso tienen que tener autoritas. Es decir, si las decisiones, por ejemplo, en lugar de tomarlas la administración competente, las adoptara, por ejemplo, en materia de un ayuntamiento concreto, el Ayuntamiento de Ponferrada, las adoptara el Consejo Consultivo, sobraría el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, de lo que se trata es que en determinados procedimientos administrativos, hablando del consultivo, o hablando del procurador, ante una mala actuación de la administración, como consecuencia de su autoridad, de su prestigio, esa administración rectifique o cumpla la legalidad. Y entonces tú me preguntas el $1.000.000, ¿cuál es? Es decir, y no siendo preceptivos, por ejemplo, los dictámenes del Consejo Consultivo, ¿se cumplen por las administraciones? Pues en más del 97% de los casos. Este año cerca del 98%. En estos 11 años que usted lleva dirigiendo el consultivo, ¿diría que cada vez la administración les hace más caso? Bueno, más o menos igual. Yo te estoy diciendo datos del año pasado, 97%, 96%, 98%. Más o menos en lo que es el Consejo Consultivo, la función consultiva, los dictámenes son seguidos en esos porcentajes. En segundo lugar, la segunda función de la institución que yo he presidido, o que presidiré hasta los próximos días, es la del Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración. Allá son resoluciones, como sentencias administrativas, resoluciones administrativas. Al que se recurre en casos de contratación pública, ¿no? O adjudicaciones de la Administración. Recurso especial en materia de contratación, que se recurre a unos determinados contratos de más de 3 millones de euros en obras y servicios, más de 100.000 y concesiones, más de 100.000 en suministros y servicios, euros. Es decir, ahí la resolución pone fin a la vía administrativa, solo cabe ir a la vía contenciosa. ¿Y qué está consiguiendo ese tribunal? Pues que en muy pocos días, 15 hábiles, 23 desde la admisión a trámite, hay una resolución que pone fin depura la contratación. Las reclamaciones de tipo sanitario ocupan el grueso, ¿no?, de los asuntos que ha tenido que tramitar el consultivo el año pasado, un año en el que además la sanidad ha sido cuestionada en la calle y también en las Cortes, ¿no?, en muchos plenos. Yo creo que la sanidad como servicio público esencial es una de las mayores preocupaciones legítimamente de los ciudadanos. Creo que tenemos en conjunto una buena sanidad pública, mejor de lo que a veces en el imaginario social se dice que es la sanidad. Los parámetros públicos, cuando se hacen, y los propios usuarios reconocen una sanidad notable, pero sí es cierto que yo creo que la cultura de recurrir, la cultura de reclamar, bien con una queja ante el procurador común, bien ante una reclamación de responsabilidad patrimonial cuando alguien se siente dañado o lesionado por el mal funcionamiento de la sanidad, no es una mala cultura ni una cultura que haya que criticar, al contrario. Yo animo siempre a los ciudadanos a que en caso de duda, si creen que la tienen esa razón y pueden demostrarla, que recurran. ¿Por qué? Porque eso hace que el sistema mejore. Pero por un lado dice que la sanidad pública funciona correctamente, pero cada vez nos quejamos más. Pero también funciona mejor porque la gente se queja cada vez más y exige cada vez más. Porque el grado de exigencia de todos es cada vez más importante. Y creo que eso es bueno. Creo que hay unos grandes profesionales, creo que hay una buena sanidad, pero creo que tengamos más sensibilidad y más capacidad de crítica no es malo. Todo lo contrario, mejora el sistema. Es igual que cuando la política se ha hecho ahora mucho más tensa y a veces percibimos todos, ¿no?, que bueno, pues eso debería conllevar una mejora en la gestión política y en la propia condición de los políticos. Ahora que habla de tensión política, la clave de estas instituciones es que tienen que estar respaldadas y las personas consensuadas este año no ha sido así, ¿no? En un principio, cuando se conoció el nombre de la persona que tenía que ser su sustituto, José Manuel Fernández Santiago, todo saltó por los aires. Bueno, pero en todo caso lo que es evidente es que se ha cumplido la ley.
La ley lo que dice es que tiene que haber una mayoría de 3/5 para renovar tanto el Consejo Consultivo como el Consejo de Cuentas en primera votación, también para el Procurador Común. Y le correspondían a estas Cortes la renovación, no le correspondían a otras. Sus mandatos vencían en estas Cortes y estas Cortes son las que tenían que proceder a los nombramientos. A mí no me corresponde enjuiciar por qué los grupos políticos no han alcanzado un acuerdo en torno a una persona concreta, a la que yo, por otra parte, tengo mucho aprecio, pero lo que está claro es que el consenso, el acuerdo, es lo que ha prevalecido y es lo relevante. El consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿a usted le hubiera gustado que ese consenso fuera más amplio, que en el que participaran el resto de formaciones políticas que están? Hace 6 años votaron unánimemente mi elección como presidente del Consejo Consultivo y la primera elección que tuve creo que solamente hubo una abstención. Es decir, pero también es parte del discurso político que comentábamos antes. Es decir, yo invito a que se analicen las comparecencias que he tenido como presidente en la Comisión de Presidencia explicando el funcionamiento del Consejo Consultivo y estoy muy agradecido y muy reconocido a los portavoces de Podemos, a los portavoces de Ciudadanos y a todos los demás portavoces que me han respaldado, porque todos han reconocido, no a este humilde castellano-leonés que es un servidor, han reconocido todo el trabajo del Consejo Consultivo. O sea que sí que le hubiera gustado que en esa reunión se abriera la puerta, ¿no?, a otras formaciones políticas. Y el reto es conseguir ese apoyo. El reto es que a partir de ahora, con humildad, con trabajo, pues intentar revertir esa situación, ¿no? Y que por lo menos cuando comparezcamos en las Cortes con nuestro trabajo sea aceptado y sea reconocido. Eso es lo importante. Pues Mario Mililla, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias. En 10 años, Castilla y León perderá casi la mitad de los médicos que ahora están activos. Se jubilan y su relevo, ya lo estamos viendo, se presenta complicadísimo. Para el Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León, la viabilidad del sistema está en riesgo. Se lo han dicho esta semana aquí en las Cortes a los partidos políticos. El primer problema que plantea el estudio elaborado por el Colegio de Médicos es la edad. Más de la mitad de los 10.700 facultativos que están en activo se jubilarán dentro de 10 años. El escenario es el que ven, preocupante. Si la media es del 46, pues evidentemente quiere decir que el 46% de los médicos colegiados en 10 años estarán por fuera. Luego el peso asistencial estará recayendo en ese 54% restante, más lo que logremos formar de aquí a allá. En estos momentos hay 447 médicos por cada 100.000 habitantes, una media que solo superan Soria, Salamanca y Valladolid. Cuando esos médicos se jubilen se habrán formado otros tantos, pero será complicado reponer profesionales, por ejemplo, en medicina de familia, geriatría y cirugía general. De los médicos menores de 55 años, 2 de cada 3 son mujeres y la feminización, como la edad de los profesionales, afecta a la gestión y se plantea en el estudio como un problema. Luego, si mi población laboral, 2/3 partes de menores de 55 años son mujeres, pues efectivamente en ese colectivo de mujeres es donde yo voy a tener los permisos relacionados con el embarazo propiamente dicho. Antes eran todos hombres y pueden ser mañana todas mujeres. No hay nada. Ahora sí habrá que tomar las medidas correspondientes para de alguna manera darle solución, y no con médicos en paro, sino con médicos en el propio sistema. Para el Colegio de Médicos el diagnóstico no deja lugar a dudas. Creemos que en este momento es inviable la situación que tiene la sanidad en España en líneas generales. Inviable. Y pide un pacto que garantice el futuro del sistema sanitario. Y en ese acuerdo debemos de participar todos los agentes sociales y todas las organizaciones profesionales, todas. La presidenta de las Cortes ponía en valor el lugar elegido para presentar el primer estudio de estas características. Porque estamos en la comunidad autónoma más grande de nuestro país, en la tercera región más grande de Europa, y tenemos dificultades y problemas asociados a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra propia estructura territorial. Como el envejecimiento de la población o la dispersión, elementos que desde Castilla y León se reclama sean tenidos en cuenta en la nueva financiación autonómica. Todos los grupos han firmado un acuerdo que lo respalda. Desde la Junta, tras escuchar el estudio, apoyaban la necesidad de un gran pacto. Nosotros venimos actuando ya desde hace algunos años, pero luego es imprescindible, además de un pacto nacional, medidas de carácter general
que debemos acordar el Ministerio y las comunidades autónomas. Eso es imprescindible, desde luego. También los grupos consideran la sanidad uno de los principales servicios que se presta a los ciudadanos, un servicio esencial, y por eso ponían el foco en escuchar a los profesionales del sector, aumentar los esfuerzos en formación especializada o tomar medidas para recuperar a los médicos que se han ido fuera de la comunidad. Comparto plenamente que haya que tomar decisiones de consenso y coordinadas entre el Ministerio, las comunidades autónomas, los profesionales, las sociedades científicas. Nosotros estamos abogando por incrementar exponencialmente el presupuesto en materia sanitaria para poder duplicar, por ejemplo, las plazas de MIR, para poder hacer incentivos económicos para las plazas de difícil cobertura. Pero también tenemos que hacer otra cosa y conseguir que retornen aquellos que se han ido al extranjero, aquellos que se han ido a la medicina privada. Y para eso lo que tenemos que hacer es incentivarles. El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León ha trabajado durante más de 2 años en esta evaluación que diagnostica una grave enfermedad a la sanidad pública de la comunidad. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @cortes_CYL. Y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Son algunos de los artistas y algunas de las obras que han sido becadas en los últimos 2 años por la Fundación Villalar. Gracias a ellas, los becados han recibido 1.000 euros mensuales durante 1 año para diseñar sus trabajos. Esta semana ha terminado el plazo para solicitar la beca de este año y el resultado es que 200 artistas optan a una de las 9 que se dan en esta tercera edición, un 20% más que en la anterior. En unos días se va a conocer el fallo del jurado. Y hoy el broche final al programa lo ponemos con la obra del pintor y poeta Adolfo Alonso. Hasta el próximo 6 de febrero podrán ver aquí en el edificio de las Cortes su obra Memorias del Fuego. Con un pequeño adelanto de esa exposición, nosotros nos despedimos. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 9:30. Adiós. Es una rememoración del hombre sencillo que vivió en la tierra sencilla, que vivió en nuestras provincias y que culminó un mundo mágico. Que trasladan algo muy antiguo, algo ancestral, como es la pintura y la forma de expresar lo que ocurre en un territorio, también utilizando, en este caso, de manera muy especial, un material propio, y que es el carbón. Con lo que ellos utilizaron pues para producir luz eléctrica y para calentar los hogares, pues yo he creado simplemente unos poemas y unos trazos que rememoran esa circunstancia de ese hombre que vivió en esa situación y también en esas circunstancias.